Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo, mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo. Muy buenas tardes a todos. Arthur, ¿cómo estás? Mitad de agosto. Sí, Chani, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí sobreviviendo a agosto, los embates de los aranceles, la inflación, en fin, ahorita se va a poner buena toda la información que traemos preparada para los amigos. Arthur, ¿te parece iniciar con la inflación, que es el tema más reciente? El tema más reciente y el que ha sobrevolado los mercados en Estados Unidos y por consiguiente en el mundo, Charlie, en esta semana. Dos lecturas tan importantes de inflación. Primero, la inflación al consumidor, que se mantuvo estable en julio y que ha propiciado que Wall Street se mantenga atento a que hacía que Wall Street se mantuviera atento a cómo podían afectar los aranceles durante el mes de julio, los aranceles de Trump. Y la inflación general fue de 2.7%, apenas debajo del 2.8% esperado, igual a la lectura al 30 de junio, pero todavía lejos del mínimo de 2.3% en abril, el punto mínimo del ciclo bajista que comenzó en julio precisamente, pero de hace 3 años, de 2022. La inflación subyacente, en cambio, dio un segundo salto consecutivo, ahora a 3.1% anual, en línea con lo esperado, pero arriba también del 2.9% anual de junio y del 2.8% anual de mayo, Charlie. La inquietud es que observando el comportamiento gráfico de las medidas inflacionarias, vemos que tanto la inflación general parece hacer una nueva crecida, que no sería la primera en este ciclo bajista, pero sí, al parecer, se empieza a conformar una que podría ser mayor. La evolución de la inflación subyacente ya muestra que los precios se habían asentado en abril y mayo y que ahora tuercen al alza en una forma y en una proporción que tampoco se han visto a lo largo de toda esta trayectoria bajista. Esa sensación agridulce, Charlie, quedó en Wall Street luego de la revelación de los datos. Una de las dudas, digo, que se cernían no solo en los mercados, sino también en todo el mundo, es hasta qué grado los aranceles estaban minando el poder de compra de los consumidores de Estados Unidos. Algunos productos y bienes o servicios que subieron más, Charlie, fueron el café. El café, que subió 14,5% anual al 31 de julio. La energía para hogares, casi 7%. Los seguros de autos, 5.3%. Y luego una serie de productos, bienes y servicios. Renta, servicios médicos, vivienda, vehículos usados, entre otros, subieron entre 3.5% y 4.8% anual. Los abarrotes, las herramientas, las mascotas y los productos para mascotas entre 2 y 2.6%. Definitivamente es claro que este repunte del café de 15% ya ha sido por los aranceles. La libra de café había caído ya a 2.79 a inicios de julio, para de ahí volver a 3.22 por libra, aunque es un rebote considerable. Está todavía lejos de aquellos dos picos que tuvo en diciembre y en enero de 4.39 y de 4.22 dólares por libra. Pero el repunte preocupa mucho a los consumidores, porque el café es uno de los insumos que se importan desde Sudamérica, Charlie, en específico. Trump le ha impuesto los aranceles más. La otra vida sigue siendo, por supuesto, qué va a hacer la Fed en septiembre luego de estos datos. Hasta ahí, el día en que se reveló esta información, Charlie, los mercados reaccionaron, digamos que en forma positiva, de manera general. El Standard & Poor's y el Nasdaq incluso marcaron nuevas cifras históricas. Considerando los inversionistas que estos datos de inflación, estrictamente estos datos de inflación al consumidor, serían suficientes
como para que la Reserva Federal recortara ya la tasa de interés al menos en 25 puntos base en su reunión de septiembre. Así, algunos analistas de Wall Street estaban ya optimistas y confiados en que la Reserva Federal, dijeron ellos, daría ese importante paso, por fin. Pero resulta que ayer, Charlie, fueron revelados los datos de los precios al productor, también al 31 de julio, y eso cambió la dinámica, cambió el semblante, cambió el modo de los inversionistas. El alza anual de la inflación al productor fue de 3.3%, un salto considerable desde el 2.4% al 30 de junio. La inflación al productor subyacente subió a 3.7% anual, un alza también fuerte desde el 2.6% de junio. Y lo que más nerviosismo produjo, lo que encendió las alarmas, las luces amarillas, Charlie, fueron los datos de inflación al productor en el mes. La inflación general fue de 0.9%, que contrasta, y vaya de qué manera, con la inflación de cero, que se había dado en los 30 días de junio. Además, este 0.9% es una cifra que no se había visto desde junio de 2022. 3 años, poco más de 3 años. La subyacente del mes fue también de 0.9%, y en este caso hablamos de una subida más drástica porque es un dato, una proporción que no se daba en Estados Unidos desde marzo de 2022, cuando la ola inflacionaria estaba en pleno ascenso, a punto de llegar a su clímax, a su nivel más elevado. Así que en el caso de los datos de inflación al productor, Charlie y queridos amigos, sí se percibe con claridad que los aranceles sí están haciendo mella en las entidades que compran insumos, que compran bienes para procesar y canalizarlos ya como productos diferentes, productos terminados, a los consumidores. Y estos datos pues permiten inferir que los productores son los que están absorbiendo el sobrecosto que resulta de los aranceles de Trump y que todavía no se traslada, en general, en su mayoría, no se traslada en forma definitiva a la población. Se sigue dando aquello que muchas empresas ya habían comentado, que ya habían dicho, Charlie, que por ahora no estaban trasladando el aumento de los precios a los consumidores, caso de las armadoras, pero que no iban a poder resistir muchos meses, que más temprano que tarde iban a transferir estos costos al público consumidor, Charlie. Así las cosas, pues el modo, el sesgo, el ánimo de Wall Street cambió a partir de esos datos, Charlie. Así es, a pesar de que, como bien dices, incluso tuvimos un par de máximos históricos todavía, ¿no, Arthur? Por la inflación al consumidor. Entonces, bueno, ahí está, amigos, es importante aclararlo, ¿no? Inflación productor, que es la que acabas de comentar, Sí. de la inflación con la que arrancamos nuestra sesión de hoy. Y bueno, ya lo habíamos advertido, Arthur, como siempre, los aranceles es un balazo en el pie y pues ya lo están pagando en la inflación. Arthur, y ahora que, bueno, podemos ligar, si te parece, este tema de inflación, etcétera, a obligado. Con estos datos de inflación nos pregunta la gente, o se pregunta uno, Arthur, ¿qué hará la Fed en su próxima reunión? Aquí, Arthur, amigos, pues los analistas andan con todo. Bueno, Trump ya sabemos, ¿no? Le ha dicho, pero de todo al Chair Powell. Sí. Sí, no quiero gastar tiempo en eso, Arthur, pero analistas, incluso gente cercana a la Fed, habla de 150 puntos de recorte, lo cual pareciera una locura, Arthur, a mi punto de vista. No sé, exactamente. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué hará la Fed? ¿Qué opinas? ¿Qué pueden esperar nuestros amigos? He seguido con mucha atención los debates, las participaciones de diversos economistas, analistas en los distintos foros, en los programas de televisión, Reuters, etcétera, en Estados Unidos. Y vaya que el debate está encendido. Había este entusiasmo luego de los datos, vamos a decir, buenos, a secas, aceptables, pero sin ser así tan promisorios, de inflación al consumidor el miércoles. Y hasta ese día
Pues digamos que las cifras no podrían considerarse como que las únicas que iba a tomar en cuenta la Reserva Federal para sus decisiones, aunque con esos datos, esos analistas ya perfilaban, ya sugerían que la Fed debía de bajar los datos. Tendremos todavía la evolución de los precios al mismo mes de julio, pero ahora medidos a través del indicador PCE, que es el favorito de la Reserva Federal y que suelen tener algunas diferencias no tan amplias, pero sí notorias, y que podría en esta ocasión, por el impacto de los aranceles, sí ser un tanto más distinto de la medida general, Charlie. Y una semana antes de que se divulgue el indicador PCE, la inflación por medio del PCE, se tendrán los datos de empleo y desempleo. Que por cierto, Charlie, los datos de mayo y de junio fueron ajustados a la baja. En la revisión se ajustaron a la baja, así que aquellas cifras que vimos en la sesión anterior, me parece, sufrieron una disminución considerable. Los datos definitivos, a reserva también del ajuste que se haga a los datos de empleo generado a julio, 73,000 puestos de trabajo, a reserva de si sale o no alguna modificación. Estos ajustes cambian la dinámica, Charlie, cambian la evolución que iban teniendo los empleos generados y ahora muestran una tendencia bajista que habría de influir en la Reserva Federal. Estos ajustes a las cifras de mayo o de junio no se habían hecho al día en que la Reserva Federal tuvo su sesión y tomó su decisión. Por eso no los consideraba. Trabajaba, como nosotros lo dimos a conocer, con los datos previos. Algunos economistas dijeron y no mencionaron el sustento normativo, legal, y no dieron proporciones, que hoy por hoy los datos de empleo son más importantes que los datos inflacionarios y que con eso y por eso la Reserva Federal debe reducir las tasas de interés. No me parece un argumento lo suficientemente sólido por sí mismo como para que la Reserva Federal actúe. Ese comentario, Charlie, generó, por cierto, un acalorado debate allí en un programa en Finance Yahoo. Y las expectativas de recorte de las tasas en la reunión de septiembre estaban en 95 contra 5%, 95% a favor de un recorte de 25 puntos hasta el dato de inflación al consumidor. Luego de que salieron los datos de inflación al productor ayer, la proporción cambió. Se redujo el número de analistas que creen que habrá un recorte de 25 puntos base al 90% y ahora es un 10% el que considera que las tasas podrían mantenerse en el nivel actual. Charlie, lo cierto es que sí, desde el gobierno se sigue presionando, el mismo secretario del Tesoro exige una baja de 125 puntos. Hay un trasfondo evidentemente claro detrás de esta presión gubernamental, Charlie. Las tasas de interés a estas alturas, con el nivel que tienen y con el nivel que han tenido, significa, también lo hemos comentado para el caso de México, una mayor carga fiscal para el presupuesto. Significa que como Estados Unidos es el país con una gran deuda, con la mayor proporción de deuda interna, pues está pagando una gran cantidad de intereses por el alto costo de las tasas. Y eso implica un incremento notorio, sustancioso del déficit, que de por sí va a aumentar con el hermoso paquete fiscal de Trump. Entonces, una reducción de la tasa de alguna manera aliviaría o disminuiría la carga fiscal, que de todos modos, aunque las tasas bajaran cero, es grandísimo. Es impresionante, es asombroso, uno lo ve, no puede ser eso. Y esto explica a su vez el peso de los aranceles, la imposición de los aranceles. Hablaba yo una semana con 2 o 3 personas, banqueros de Estados Unidos, que en las pláticas que tienen con su clientela le dicen, mira, es que es todo lo que ha recaudado el gobierno con los aranceles sirve para aliviar el déficit, y les dan esa versión y la gente pues lo toma como no soy yo, los aranceles sirven para reducir el déficit. Estados Unidos debe vino.
Sí, les dije yo, nada más que todo ese dinero no lo está poniendo ni Brasil, ni Canadá, ni México, ni Europa. Lo está poniendo el propio consumidor de Estados Unidos. En otras palabras, los aranceles son un impuesto adicional al consumidor de Estados Unidos. Así deben verlo, como un impuesto adicional que sirve para sufragar el enorme, cuantioso, voluminoso déficit fiscal. Claro. Pero en suma, es difícil, por no decir que imposible, que la Reserva Federal vaya a recortar más de 25 puntos en su próxima reunión. Sí podría considerar una reducción de 25 puntos base a reserva de los datos de inflación al 31 de agosto y sobre todo de los datos de empleo. La próxima semana tendrá lugar la reunión anual en Jackson Hole, que es casi como una reunión donde había más decisión, obviamente, sin decisión sobre política monetaria, y se esperan muchos comentarios, mucha sustancia en lo que pueda decir el Chair Powell, que como lo señalas, sigue en la mira, sigue bajo fuego del presidente de los Estados Unidos. Hay que estar muy atentos a esa reunión, Charlie, porque ahí se podrá ya, más que en las reuniones de política monetaria ya sostenidas, ahí se podrá entrever si la Reserva Federal bajará o no bajará las tasas. Sí, Arthur, amigos, y a pesar de que sería claro o evidente que todos van por esa baja, Arthur, fíjate que Reuters, que también es un sitio de noticias como Bloomberg o estos que has mencionado, hacen periódicas, y en la más reciente la publicaron ayer, me parece, 60% de los encuestados, solamente porque sí es mayoría, pero no es una mayoría apabullante, abrumadora, Arthur, solo el 60% ven la baja de septiembre y de 25 puntos, o sea, perfecto. Les decía, Arthur, que en la última encuesta, la más reciente encuesta de Reuters, solamente 60% prevén un corte de 25. Digo solamente porque, insisto, aunque es mayoría, pues no es así tan contundente a un 60%, Arthur. Y solamente creo que un 61% ven dos bajas, ¿no? En lo que queda del año. En fin, para muchos parece obvio, ¿no? Como te decía, algunos funcionarios incluso dicen que 150, pero la verdad es que yo no veo tan claro como dices, ¿no? La baja que se consume. En fin, en septiembre es la próxima, y como bien dices, sujeto a los datos, porque el Chair Powell pues lo ha dejado más que claro, ¿no? Aunque le queda poco tiempo, pues se mantiene estoico a pesar de la andanada de ataques que recibe, pues ya por propios extraños. Ya todos me lo tunden un día sí y al otro también, Arthur, porque no baja las tasas. Pero bueno, él creo que siempre ha sido claro, bueno, por lo menos para mí no es una sorpresa, que es un hombre de datos y datos duros. Y sabemos cuáles son sus datos favoritos, Arthur, ya los hemos comentado aquí en distintas transferido, ¿verdad? Un tipo frío que no te gusta desestabilizar por la presión que viene de sus correligionarios y de, obviamente, los miembros del gobierno. Por cierto, Trump amenazó con demandarlo por la renovación del edificio de la Reserva Federal, porque dice que es un sobrecosto inaceptable. Lo van a demandar, si acaso, no tanto por el sobrecosto, sino porque pues, no se pliega a sus decisiones de bajar la tasa, Charlie. Oye, Arthur, y también me llama la atención que el presidente Trump había dado una pequeña lista de posibles candidatos a reemplazar a Chair Powell, Arthur, y en estos últimos días esa lista se ha vuelto pues un pliego, porque ya son creo que más de 10 o 12 candidatos. Exactamente. Es muy abril. Exactamente, entonces la lista crece. Oye, Arthur, y ya para acabar, creo que no todo en tasas es malo. Tenemos buenas noticias en una tasa de referencia, ¿no? La tasa de 10 años, que es un referente importante. ¿Qué les podemos decir? Algunas buenas noticias, por lo menos. Y una buena noticia, Charlie, definitivamente para los inversionistas, fondos, para las AFORES y en general para los portafolios de mediano y de largo plazo en México. En México, atención con esto. La tasa del mercado de 10 años, Charlie, nuestra tasa de 10 años, cayó por debajo de 9% en la semana, a 8.95, miércoles y jueves. Es el nivel más bajo desde diciembre de 2023, cuando lo tocó de manera fugaz para volver al alza y hacer un doble pico alrededor de 10.50 en junio y en diciembre de 2024.
La caída no puede considerarse todavía sólida como definitiva, pero es alentadora. Este 9% es una marca, es una línea de soporte que la tasa no podía traspasar, que no podía rebasar, y finalmente lo ha hecho. Y es una disminución, digo alentadora porque se trata ya de un descenso continuado de 8 meses, el periodo de baja más prolongado desde que comenzó el largo repunte de 4 años y medio. 4 años y medio, allá en febrero de 2021. Ahí empezó a subir la tasa de referencia más importante de México. Y desde entonces no se había observado un movimiento bajista tan duradero como ahora de 8 meses. Y desde entonces, Charlie y amigos, y esta es la cuestión, todos esos portafolios, los de mediano, los de largo plazo, incluyendo a los fondos de pensiones, a las CIFORES básicas, habían asumido los daños de esa subida. Le hemos dicho a nuestros amigos que una mayor tasa, un mayor porcentaje de tasa en el mercado secundario perjudica las posiciones de los bonos en los portafolios, los daña, por eso se registran minusvalías. Así que la baja va a coadyuvar a mejorar el rendimiento de las CIFORES básicas, que hasta la primera mitad de este año de 2025 han tenido un desempeño sobresaliente, muy bueno, reforzado, si no es que apuntalado precisamente por la baja de esta tasa de referencia tan importante, Charlie. Había yo puesto ya hace 2 semanas tanto un video como una nota en mi blog arturorueda.org dando cuenta de los rendimientos de las CIFORES básicas, Charlie. Y en cuanto al dólar, perdón, yo lo puedo decir algo, Pat. No, adelante. Discúlpame, sí. En cuanto al dólar, ahí sí siguen los vaivenes largos a los que también me he referido desde hace varias semanas. Debo recalcar que todos los indicadores técnicos siguen alineados a un rebote del tipo de cambio, Charlie. Hace 2 semanas me referí al toque que estaba dando la línea del precio con la línea del promedio móvil de 50 días. Pues ayer la línea del precio pasó también por arriba de la línea del promedio móvil de 50 días, como ya había pasado por la línea del promedio móvil de 20 días, y se activa una segunda señal de alza o de rebote, obviamente una señal negativa, Charlie. Se reafirma la tendencia aquella que, perdón, se reafirma el argumento aquel que he venido repitiendo a lo largo de las semanas, y no es que meses, que la tendencia aquella que comenzó en abril desde el 2084 está por llegar a su fin o ha terminado ya. Vemos que la base del tipo de cambio ya no es así, sino es de una especie de W continuada o de una M continuada, según se le vea, que ahí hay una especie por el momento de asentamiento entre 18.50 y 18.60, pero pudiera estarse conformando un desplazamiento hacia el 18.90, 19 pesos, Charlie. Así que no nos extrañe que en una de estas sesiones veamos una cotización en 19.02, 19.05. Se hace más y más latente esa posibilidad, Charlie. Así es, amigos. Arthur ya como bien señalas, hace un par de días rozaba los 18.80 y algo, 88 me parece, llegó ahí a tocar hace un par de días. Pero bueno, ahí está entonces todo lo de la Fed, las tasas, la buena noticia en la tasa de 10 años. Recordemos que la tasa de referencia pues es la de 10, aunque hay una de 30 también, Arthur, pero bueno, la de 10 exactamente es menos usada. Y pues no sé, Arthur, ya para cerrar la charla de hoy, hay que estar atentos la próxima semana. Viene algo importante que nos puedes comentar. Sí, Charlie, los mercados de Estados Unidos y también en México han perdido fuerza en estos últimos días. Hoy estaban entre rojo, entre verde, porque resulta que fue dividido el dato del índice de confianza del consumidor, que ha recaído a 58.6 puntos luego de 3 meses al alza. La gente de Abiel piensa que la inflación aquí de año va a ser que 4.9%, arriba del 4.5% que creía que iba a ser hace un mes. Y también, y esto es delicado, la gente de a pie, Dios
considera que va a haber un debilitamiento en el mercado laboral. Este sentimiento que se le confianza al consumidor de opinión tiene los mercados de Oaxaca, de Aviti. Los consumidores ven también que las dos medidas que constituyen el mandato dual de la Reserva Federal, inflación y empleo, van para mal hacia el fin de año, van para mal. Así que para la próxima semana que no habrá datos relevantes, pasará datos de casas, construcción de viviendas. Lo más importante va a ser esta reunión a la que me he referido de los integrantes de todo el sistema de la Reserva Federal en Jackson Hole. El nombre de Reserva Federal se debe, para mí, pero conmigo también lo considera, a que el Banco Central no es una unidad de honorio, como si lo es México. Banxico se da de México, ahí en la calle 5 de mayo, con eje central, y lo que tiene son ayer unas oficinas o delegaciones en los estados. Allá no. Como se trata de un país federal, el Banco Central es federal, es decir, hay una Reserva Federal en San Francisco, una Reserva San Luis, otra en Nueva York, que es la más importante. Entre todas forman lo que se considera el sistema de la Reserva Federal. Y ese sistema, por su representante, se va a congregar en este seminario anual de Jackson Hole, de seguramente saldrá información muy valiosa. Habrá que estar muy a tiempo. Será el video si estilo comentario en el chat. Sí, es así, es. Cada año le damos cobertura a lo que ocurre en Jackson Hole y bueno, no será la excepción, Arthur. Entonces, pues gracias amigos, nos vemos la siguiente, Arthur. Y bueno, por ahí avisarle a nuestros amigos de Nuestra Visión, nos han estado pidiendo extender la duración, pero bueno, eso es logísticamente un poco complicado, pero estamos preparando ahí otra sorpresa, amigos de Nuestra Visión, estén muy atentos, y nuestros amigos locales, pues como siempre, seguimos en la misma. Arthur, gracias por la charla, estamos al habla y nos vemos la próxima, si te parece. Claro que sí, encantado como siempre, gracias y saludos. Hasta luego. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro.